Bueno, muy bien, muy buenas noches. Dios les bendiga, el Señor bendiga sus vidas en este momento y deseo de parte del Señor buenas bendiciones, bendiciones en gran manera para ti, para tu familia, para tu vida. Que el Señor pueda en todo tiempo traer su gozo, traer su presencia, traer la llenura y esa paz que viene de parte de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. Creemos que nuestro Dios está con nosotros, que nos ha enseñado a perseverar, que nos ha enseñado a ser fieles y a creer al Señor en medio de las circunstancias. Creemos en el Señor Jesucristo y nos gozamos porque Él está con nosotros. Su palabra dice que cuando nos reunimos 2 o 3 o más en su nombre, ahí está Él en medio nuestro. Por eso es importante que nosotros podamos levantar un altar familiar en nuestros hogares, poder levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cada hogar, en cada familia, para que el Señor pueda tomar el control absoluto de todas las situaciones que nos agobian. Necesitamos ser protegidos, guardados en todo tiempo. Necesitamos que el Señor guarde nuestras vidas, que Él sea yendo delante de nosotros en todo momento, trayendo esa sabiduría, esa gracia, ese poder de parte de Dios para nosotros enfrentar toda obra del enemigo y poder tener victoria en todo tiempo. Poder nosotros tener esa victoria de parte del Señor y poder nosotros conquistar todos los días de nuestra vida. Y oramos al Señor con todo nuestro corazón que en el día de hoy Dios pueda hablar a tu corazón. Que el Señor pueda traer una palabra que te transforme, una palabra que quite toda venda de tus ojos, todo impedimento, porque muchas veces nosotros recibimos una palabra de Dios, pero estamos vendados. Dice la palabra que nuestro entendimiento está entenebrecido. Y esta palabra entenebrecido significa que estamos como en un bloqueo que nos impide nosotros entender la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros debemos orarle al Señor y pedirle al Señor que quite de nosotros todo lo que nos impide comprender su palabra. Porque el enemigo no quiere que tú entiendas la revelación de la palabra de Dios, sino que quiere poner una venda en tu vida, quiere poner una venda en tu corazón, quiere poner una venda en todas las cosas que tú haces para que tú no puedas comprender eso que Dios quiere para ti, sino que quiere tenerte a ti y a tu familia completamente vendados y que tú puedas solamente ver tu propia realidad y no la realidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso nosotros debemos levantar altares en nuestro hogar, en nuestras familias, donde quiera que estemos, levantar un altar para el Señor y que el Señor haga descender su bendito reino en medio de nosotros y podamos nosotros ver esas promesas de Dios cumplidas en todo tiempo, que podamos nosotros ver cómo la palabra de Dios se hace viva, se hace real en nosotros. Eso es lo que tenemos que orar en este tiempo. No hay un momento más importante para la iglesia del Señor Jesucristo que es esta, en la cual nosotros debemos orar para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras familias y que el Señor pueda traer salvación y vida eterna a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que nosotros podamos tener un evangelio real, verdadero, un evangelio maduro en nosotros, que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. No un reflejo de una mezcla de creencias, una mezcla de dogmas extraños, sino que nosotros podamos realmente ser reflejos de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar siempre. Levanta un altar en tu casa, levanta un altar en tu trabajo, levanta un altar con tus amigos. Ora, clama al Señor porque haya salvación. Clama al Señor porque haya un verdadero despertar espiritual, una necesidad de buscar a Dios nuevamente en las personas. Necesitamos con urgencia como iglesia avanzar en el crecimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Que el Evangelio pueda crecer diariamente, y por eso nosotros debemos orar. Y tenemos la obligación de orar por la salvación de las personas que están en nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra ciudad, nuestra nación. Orar al Señor para que venga un despertar espiritual. No nos acostumbremos, no permitamos que entre ese conformismo en nuestro corazón de permitir que la gente siga avanzando en su pecado, que siga avanzando en esa vida desenfrenada, sin Dios, sin nada que lo controle, sino que podamos nosotros orar para que el Señor, como dice su palabra, la sal sea sazonada, la sal no pierda su sabor. Y estamos en tiempos donde la sal que somos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, estamos perdiendo nuestra sazón. Estamos perdiendo eso que impide que el enemigo avance. Estamos perdiendo el sabor, estamos perdiendo luz. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el mundo gobierne, que el mundo comience a avanzar y a deteriorar nuestra vida como creyentes. Es tiempo que nosotros como sal podamos estar bien sazonados, bien saturados del Espíritu Santo en oración, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos sature, que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría para nosotros avanzar sin temor y predicar con denuedo, con confianza, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros en este tiempo. El poder de Dios nos respaldará a nosotros para que podamos nosotros ser una muralla frente al avance del enemigo en medio de este tiempo. Que nuestros hijos, nuestras familias sean completamente guardadas por el Señor. Que podamos orar para que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras familias, nuestros hijos comiencen a conocer del Evangelio. Nuestros amigos, nuestros vecinos, porque muchas veces dentro de nuestro vecindario, dentro de del lugar que nosotros vivimos, la gente no sabe ni siquiera que tú tienes una fe en el Señor Jesucristo. Y qué bueno que nosotros podamos mostrarle a los demás sin misticismos, sin religiosidad, sin fanatismos, pero nosotros poder mostrar al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Acordémonos lo que Dios le dice a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Y eso es muy importante en este tiempo, que las personas quieran y deseen volverse al Señor por causa de nuestro buen testimonio, y no al contrario, que sean los cristianos los que cada vez más pierdan su identidad y comiencen a parecerse más a la gente que está allá afuera que realmente al Señor Jesucristo. Porque en el afán de querer ganar a otras personas, entonces comenzamos nosotros a perder nuestra identidad como iglesia. Y no podemos perder nuestra identidad. No podemos perder ese sello, esa huella que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra. No es nosotros tratar de parecernos al mundo para que el mundo nos acepte, sino que debemos nosotros ser luz en medio de las tinieblas y poder nosotros mostrar que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que está vivo y está aún latente, está sentado en el trono para traer bendición, para traer salvación y vida eterna. No perdamos nuestra identidad, hermanos. No perdamos el quiénes somos realmente, a qué nos ha llamado al Señor. El Señor dijo en su palabra: id y haced discípulos a todas las naciones. Que nuestra responsabilidad, que nuestra misión como hijos de Dios, como creyentes, sea siempre el glorificar,
el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Evangelio pueda ser enseñado y predicado en todo lugar donde nosotros estemos. No perdamos la identidad. Es algo en lo cual el Señor en este tiempo ha estado inquietando mi corazón. Hemos perdido nuestra identidad. Las iglesias ya han perdido, digamos, como ese sello de poder, de influencia, y se han convertido en lugares de completo entretenimiento para que la gente no se vaya de la iglesia. Entonces tenemos que entretenerlos, tenemos que tenerlos ocupados para que no miren el mundo. Y el Evangelio, la palabra del Señor, ha pasado a un segundo plano. Y no podemos permitir eso. O por lo menos en nuestra iglesia, nuestro objetivo principal es glorificar al Señor Jesucristo. Predicar su palabra. Y no buscar nosotros qué hacemos en este tiempo, qué buscamos hacer en estos momentos para que la gente esté entretenida. Porque si la gente no está entretenida, la gente se va a ir de nuestras iglesias. Estamos enseñando un cristianismo basado en emociones, en lo que yo pueda sentir en la reunión, en lo que yo pueda experimentar, si sentí, si no sentí, si me entretuvieron o no me entretuvieron. Nosotros como iglesia no estamos para entretener. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo no está para que la gente esté como ocupada para que no mire el mundo. No podemos nosotros colocar a las personas en una burbuja de fantasías dentro de la iglesia para que las personas no miren el mundo. Las personas están mirando al mundo. El cristianismo está perdiendo sazón, está perdiendo sabor, porque sencillamente los púlpitos están ausentes del evangelio verdadero, de la palabra del Señor verdadera. Debemos buscar nosotros que la palabra del Señor vuelva a cobrar vida en nosotros, que la palabra del Señor vuelva a ser real en nuestras vidas y que podamos nosotros vivir vidas completamente guiadas por la palabra y no vidas en la cual es como una amalgama de creencias. Tengo cosas del mundo, pero también tengo cosas cristianas. O soy o no soy. La palabra del Señor no está para ser negociada. Y en estos momentos, muchos en estos momentos buscan es cómo yo puedo tener una vida cristiana donde no me exijan, donde yo pueda hacer mis cosas, donde yo pueda abrirme a muchas situaciones, pero yo sigo creyendo en el Señor. Y es el tiempo, y era lo que el Señor ponía en mí para poderles comenzar a compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Esta reflexión: no pierdas tu identidad. No pierdas quién eres en Cristo. No pierdas de vista quién murió por ti y quién te salvó. No pierdas de vista eso. Porque ese es el gran problema. Que la cruz la hemos perdido de vista. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el que esté sentado en la diestra, no para que nosotros estuviésemos entretenidos, sino para que nosotros como iglesia continuemos la obra que el Señor Jesucristo comenzó por nosotros. Amén. Quiero que hoy le vayamos a la palabra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Libro de Josué, en el capítulo 1. Libro de Josué en el Antiguo Testamento está después del libro de Deuteronomio. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y arranca con el libro de Josué. Josué capítulo 1. Y vamos a estar leyendo parte de este capítulo que es bien conocido por muchos de nosotros, pero oramos al Señor que hoy traiga un entendimiento mucho más profundo de esta palabra y poder nosotros vivir en ella y podemos ser nosotros avivados en nuestro corazón por su palabra. Que Dios quite de tu corazón todo entenebrecimiento, que Dios quite toda venda de tus ojos y que hoy tu corazón
sea transformado por el poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra aquí en el verso 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Este es uno de esos capítulos llenos de motivación de parte de Dios. Moisés había muerto, Moisés había partido de esa travesía que había hecho con el pueblo de Israel, pero por la desobediencia de Moisés y de toda esa generación ellos murieron, y Dios les había dicho que por más de que los amaba, ellos no podrían entrar en la tierra prometida. Y Dios levanta a Josué, hijo de Nun, y levanta a este hombre como siempre estuvo al lado de Moisés en todo momento. En todo momento Josué estuvo al lado de Moisés, orando, aprendiendo, y Dios ve el corazón de Josué. Y cuando muere Moisés y ellos tienen ese reto, ese desafío de pasar el Jordán y enfrentarse a esa tierra prometida que Dios les había hecho, Dios escoge a Josué. Pero obviamente nosotros sabemos, y yo quiero leerles un poco de lo que está allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, allí en la última parte, una hojita más atrás, dice en el capítulo 34, en el verso 5, dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió y a hacer en tierra de Egipto, y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel.
Y esto es lo que describe el libro de Deuteronomio cuando Moisés muere. Y obviamente el pueblo de Israel hace luto y Dios levanta a Josué. Y Josué dice aquí en la palabra, en Deuteronomio 34, en el verso 9, dice que él fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Moisés tenía que llenar unos zapatos muy grandes, porque Moisés había sido un hombre, dice aquí la palabra en el verso 10, y nunca se levantó profeta en Israel como Moisés. Es decir, antes de Moisés, desde Moisés hacia atrás, no había habido hombre como él. Y en el Antiguo Testamento no se había levantado un hombre tan poderoso como Moisés. Luego Dios levanta a Elías, pero Elías fue un profeta y fue un hombre de Dios, pero no hizo las mismas maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Enfrentar a Faraón, enfrentarlo, el poder de Dios sobre la vida de Moisés, el respaldo de Dios y el hecho que dice aquí la palabra que Moisés ve a Dios cara a cara. Eso nosotros lo encontramos allá en Números, en el capítulo 33, en el capítulo 34, vemos cuando Dios le muestra la gloria a Moisés, cuando Dios se revela a la vida de Moisés, cuando allá en el capítulo 3 de Éxodo, Dios le da el nombre, le dice yo soy el que soy, y Dios se manifiesta en la vida de Moisés de muchas maneras. Y obviamente Moisés era un gran líder, no solo en Israel, sino que obviamente en todas las naciones que habían alrededor, el nombre de Moisés era completamente respetado porque Dios estaba con él. Entonces vemos a un Josué que Dios está con él, Dios trae su poder, su gloria, trae su espíritu de sabiduría, pero obviamente Josué estaba lleno de temor y lleno de incertidumbre de saber qué iba a pasar de ahora en adelante, porque no solamente Josué tenía que luchar con sus propios temores, de saber si él podría llegar a ser ese hombre que llevaría al pueblo de Dios a conquistar la tierra prometida. Era una gran responsabilidad y era una gran carga sobre la vida de Josué, porque pues obviamente Moisés había sido un gran hombre, un gran líder, un hombre inigualable en muchos sentidos. Pero se levanta Josué y Dios pone en él espíritu de sabiduría, es lo que vemos allí en Números, en Deuteronomio capítulo 34. Y Dios aquí en este libro, en el libro de Josué, ya cuando Josué se va a enfrentar a la tierra prometida, cuando se va a enfrentar al Jordán, como que ya pasó esa época, pasó esa etapa, ya el pueblo de Israel lloró a Moisés, lloró por todo lo que había pasado, por el recuerdo, por perder a una persona como Moisés en su vida, pero Dios lo que hace es confrontar a Josué y decirle: Josué, ya sécate tus lágrimas y de ahora en adelante yo te voy a hablar y yo te voy a decir lo que va a suceder contigo. Ya había pasado esa etapa de Moisés y ahora se tenían que enfrentar al liderazgo de Josué. Y no era fácil para el pueblo de Israel. No era fácil para el pueblo de Israel poder tener un nuevo liderazgo. Un liderazgo en el cual todo era completamente nuevo. Y vemos aquí en este capítulo 1 de Josué todo lo que Dios le dice. Todo lo que Dios le promete a Josué. Y me parece increíble porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el verso 8. Pero nosotros podemos ver en todo el capítulo 1 hasta el 10 más o menos, es que nosotros podemos ver cómo Dios habla a la vida de Josué. Recordemos que la palabra Josué en el hebreo es Jehová salva. Es el nombre o la raíz de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa palabra Joshua es Jehová es salvación o Jehová salva. Y aquí es donde nosotros podemos ver al Señor Jesucristo reflejado en la vida de Josué. Es a través del Señor Jesucristo que nosotros podemos lograr entrar en la tierra prometida. Miren que no fue la ley a través de Moisés, fue Josué.
el que trae esa gracia, esa bendición, que es una muestra de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Dios le habla a Josué, le habla y le dice, lo primero que le dice Dios ahí en el verso le dice es, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios es cruel, digámoslo así, en ese sentido. Dios nunca Dios es a medias tintas. Con Dios, como ahorita hablábamos al principio, Dios o con las cosas de Dios son o no son. Pero no hay un término medio. Dios confronta a Josué y le dice, Josué, Moisés murió. No hay nada que hacer. Ya Moisés murió y no podemos hacer nada. Ahora, le dice en el verso 2, ahora pues levántate. Le dice, levántate, porque tal vez Josué en ese momento estaba en una situación no solamente de tristeza por Moisés, porque lo había perdido, sino estaba en una condición donde él no se sentía capaz para poder enfrentar ese gran reto en su vida. Y muchas veces Dios pone en nuestras vidas retos, pone en nosotros desafíos que superan nuestra capacidad humana. Las visiones y los sueños que Dios pone muchas veces en nosotros están por encima de lo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos. Porque Dios siempre va a desafiar tu fe. Dios siempre va a esperar de ti esa constancia, esa perseverancia en la fe, no en tus talentos. Aquí Dios no exalta la fidelidad que Josué tuvo. Aquí Dios no exalta esa persistencia, ese momento cuando Josué junto a Caleb vienen de la tierra prometida con los otros 10 espías y vienen con ese racimo de uvas y hacen una declaración de fe ante Dios y ante Moisés diciendo que ellos podrían vencer la tierra, aquellos gigantes y aquellas naciones que estaban en la tierra prometida. Que a pesar de que tenían todo el instrumento militar, toda la capacidad, la altura, digamos que la envergadura para poder ellos ser unas naciones guerreras que conquistaban murallas gigantescas, pero Josué y Caleb siempre creyeron que Dios estaba con ellos. Y esa fue la fe. Tal vez el pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban con esos 10 espías, esos 12 espías, y ahí estaban Josué y Caleb, muchos de ellos, los 10 espías, vieron derrota, vieron esa situación y lo que dijeron es, no, vamos a morir aquí. Vamos a morir, o sea, ante esos gigantes, hijos de Anac, que eran gigantes de 2,50 a 3 metros de altura. Y ellos dijeron, no podemos, hay murallas gigantes, hay pueblos ya desarrollados, guerreros, y no vamos a poder nosotros ir a conquistar porque vamos a perder. Pero en Josué y en Caleb había un espíritu diferente, había un espíritu de fe, de entender que no son las circunstancias, es Dios. Y aquí en Josué capítulo 1 Dios le dice a Josué, levántate. Y el Señor hoy te dice, levántate. Tienes retos, tienes desafíos en tu vida. No seas como el avestruz que mete su cabeza bajo la tierra para ahuyentarse o poder huir de los problemas. Nosotros debemos aprender que siempre tenemos que tener esa actitud de fe, esa actitud de persistencia, esa actitud de nosotros creerle a Dios por encima de las circunstancias. Es que por eso es que muchos de nosotros somos derrotados. Porque confiamos, cuando Dios nos coloca un desafío, confiamos en nosotros, en nuestro talento, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestra experiencia
Y creemos que la vida se enfrenta es con experiencia, con pericia. Creemos que enfrentamos la vida con talento, con mis propios talentos, con mis diplomas, cuando no es así. Cuando Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, le está diciendo, la etapa que tú tenías con Josué también pereció allí. Esa etapa donde tú, Josué, eras el segundo, ¿cierto? Detrás de Moisés, ya murió. Ya tú tienes que de ahora en adelante enfrentar. Le dice pues, levántate, verso 2 del capítulo 1 de Josué. Y le dice, levántate y pasa este Jordán. Dios es claro. Dios le está diciendo a Josué, todo este tiempo yo te estuve preparando para este momento, para pasar este Jordán y conquistar, dice aquí la palabra, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No dice, la tierra que yo les daré, les dice, la tierra que hoy presente les doy. Dios siempre actúa de esa forma. Dios, cuando te hace una promesa, Dios no mira solamente el futuro, Dios te habla del presente, porque las promesas de Dios se cumplen cuando Dios desata la promesa sobre tu vida. La promesa Dios no la hace, Dios no te dice, te voy a bendecir en el futuro. Dios te dice, yo te bendigo hoy. Dios no te dice, algún día yo te voy a sanar. No, Dios te dice, yo te sano hoy. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó en sus heridas nuestra enfermedad. Tú tienes que apropiarte de la palabra de fe y confesar con tu corazón y con tu boca esa palabra de salvación en tu vida. Pero Dios aquí le dice a Josué, le dice, tú, dice ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Es decir, en ese momento, Josué recibe un título, valor de una promesa, donde Dios le dice, te doy esta tierra, Josué. Tú lo único que tienes que hacer es levantarte y ir y conquistar. Pero yo voy a estar contigo. Y el Señor luego en el verso 3 le dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y esto es una gran promesa. No significa, porque muchos cristianos en algún momento los vi en los concesionarios de carros, pisando camionetas, pisando carros, pisando casas, pisando apartamentos. Esto no es ese tipo de promesa. Porque muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios, pero tenemos que ir mucho más profundo y tener el significado verdadero de la palabra. Aquí Dios lo que le está diciendo a su pueblo no es de que cuando ellos comiencen a pisar la tierra ya es de ellos. Yo recuerdo hace unos años que la moda era, entonces la gente iba a los concesionarios, pisaba carros, pisaba apartamentos y creían que eso, como la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de tus pies es tuyo, entonces literalmente es eso, y no es eso. Es entender la autoridad que ellos tienen en el nombre de Dios. Es entender que en la medida que ellos avancen en su fe y en la conquista, verían la mano de Dios. Recuerdo hasta jóvenes que la jovencita que les gustaba iban y le daban un pequeño pisón en uno de sus pies porque decían, esta será mi esposa. Y esa era la forma como que trataban de conquistar, y no es así. No podemos caer en esa inmadurez de la palabra de Dios. No es que tú vayas pisando y todo lugar donde tú pisas físicamente, entonces Dios te lo va a dar. No es eso. Es entender tu
paso y tu avance espiritual en la vida. Tu avance en Cristo, tu avance en la vida, y tú vas conquistando, y tú vas avanzando, y tú vas pisando, y tú vas avanzando y pisando en la palabra de Dios, y vas avanzando, y Dios te va dando, lo dice aquí la palabra. Yo os he entregado, como lo ha dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Pero miremos el contexto. Primero, antes de esa grandiosa promesa, tenemos que entender nuestra posición. Dios les había entregado a ellos esa tierra prometida. Pero si eso fuera cierto, de que todo lugar donde nosotros pisamos es nuestro, entonces inmediatamente ellos hubieran pisado la tierra después del Jordán, ya sería absolutamente de ellos, y la gente se hubiera ido porque dijeron: aquí llegaron los nuevos dueños, los hijos de Israel. Y no es así. Ellos tuvieron que avanzar y ganar batallas tras batalla, entender su posición en Dios y conquistar. Ellos tuvieron que llegar a la tierra prometida y buscar la estrategia para acabar con las murallas de Jericó, luego con la tierra de Jaí, y así sucesivamente, hasta que ellos avanzaron y conquistaron toda la tierra. No podemos nosotros tener una revelación infantil de la palabra, porque por eso es que hay tanto misticismo, y por eso es que hay tanta frustración. Porque vuelvo y les digo, mucha gente, yo la vi en concesionarios, en apartamentos, allá pisoteando una cosa y pisoteando la otra. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso es una revelación infantil de la palabra. Eso es una falsa doctrina. Lo que Dios nos está diciendo aquí es entender que Dios nos ha dado promesas, que Dios nos ha dado una tierra de bendición, pero que nosotros en autoridad tenemos que ir avanzando y tenemos que ir conquistando tierra por tierra, una promesa que Él ya nos dio, que ya es nuestra. Cualquiera sea la bendición que haya prometido a tu vida, Dios, se hará realidad porque Él ya lo dijo. Ya Dios te dio el título valor. Lo que tienes que ir es a poseer lo que es tuyo. Pero muchas veces en el poseer nos vamos a encontrar con batallas espirituales. Porque hay enemigos que ya han tomado ese lugar o esa área de tu vida que está en derrota, y que el Señor en su nombre nos da la victoria. Tal vez tus finanzas hoy no sean lo mejor. Tal vez estás endeudado. Tal vez las cosas no han funcionado en tu vida, en tu trabajo. Pero Dios te ha dado una promesa de prosperidad. Entonces la solución no es ir al banco a pisotear el banco, a pisar el banco, o a ir a la constructora o a la inmobiliaria a pisar el apartamento modelo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo que tienes que hacer es profundizar tu relación con Dios, porque miren que Dios levanta a un hombre como Moisés, y luego para conquistar la tierra levanta a un hombre de las características de Josué. El que conquista no puede ser una persona que está envuelta en el mundo. El que conquista no puede ser una persona inmadura, pusilánime, una persona que un día cree y al otro día no cree. Josué era un hombre que, a pesar que no era tan fuerte como Moisés, fue un hombre que le creyó a Dios, un hombre que perseveró, un hombre de carácter y de fe en su vida. Pero ante todo, un hombre al cual Dios le hablaba y Josué escuchaba. Porque aquí en el capítulo 1 lo que vemos nosotros es a un hombre en una relación íntima con Dios. Una relación profunda donde Dios le habla, donde Dios le revela,
Algo tuvo que haber aprendido Josué, durante todos los años que estuvo con él. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, dice la palabra que Josué estaba orando. Y Moisés pasa casi que los 40 días allá arriba en esa relación profunda con Dios. ¿Y qué hacía Josué mientras tanto? Deleitándose con la gente, riendo con la gente. Mientras que el pueblo estaba haciendo su becerro de oro, Josué que estaba orando. Tal vez no tenía la revelación de Dios como Moisés, pero Josué perseveraba en la oración. A veces nosotros pensamos que cuando Dios nos hace una promesa, se va a hacer de una forma automática. Nunca vas a encontrar atajos en la tierra prometida. Nunca. Nunca vas a poder hacerlo. Dios tiene un camino trazado para conquistar. Y ese camino es esa santidad, esa relación de intimidad con Dios, esa obediencia y ese carácter. Dios no levantó a otro hombre. Levantó al hombre que fue fiel con Moisés. Levantó al hombre que le creyó a Dios cuando Dios lo envió a espiar la tierra. Llegó lleno de fe. Llegó viendo, como dice la palabra, el galardón, la victoria y la bendición. Dios te va a dar cosas. Dios te va a dar bendición. Dios te va a dar autoridad. Dios te va a dar a ti cosas. Abrirá puertas en tu vida. Te prosperará, te levantará, te sanará. Dios hará todas esas cosas en tu vida. Pero tu fe debe ser una fe y un carácter y una vida de intimidad con Dios verdadera y profunda. No puede ser algo improvisado. No puede ser algo que en un mes estás como volador lleno de fuego y al otro mes estás en el piso si las cosas no se te dan bien. Dios necesita obreros, obreras, hombres y mujeres de Dios que le crean. Y para creerle a Dios, esto es un desafío. Habrán momentos donde absolutamente nada de lo que Dios te prometió lo vas a ver. Porque Dios necesita ver cuánto eres capaz de creerle a Él. Y de caminar con Él a pesar de que las cosas no funcionen. Y eso es lo que Dios se asegura con la vida de Josué. Miremos ahí en el verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisares la planta de vuestro pie. Verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Hace 8 días nosotros hablábamos de Jeremías 29:11, cuando Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. La palabra de Dios dice en Isaías, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y tal vez tú hoy estés viendo una realidad, y tal vez Dios te haya prometido algo, pero ni siquiera con tu capacidad y con nuestro razonamiento podemos ver nosotros la dimensión de lo que Dios nos promete. En Efesios capítulo 3, ¿qué dice? Que Dios nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque nuestra mente, nuestro cerebro, no logra comprender todo lo que Dios tiene para nosotros, porque los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. No es que Dios piense diferente, es que Dios piensa mucho más allá de lo que tu razonamiento, de lo que tú puedes razonar, de lo que tú puedes analizar cuando Dios te hace una promesa. Dios te da más allá.
Dios promete darte mucho más allá de lo que tú piensas. Y aquí Dios lo que le está tratando de decir en el verso 4 a Josué es más o menos colocarle unos límites para que él comprenda hasta dónde Dios los quería bendecir a ellos. Pero la bendición de Dios fue mucho mayor. La bendición de ellos fue grande. Pudieron tener victorias, pudieron ver tantas situaciones en ellos de avance, poder repartir toda la tierra en medio de todo ese pueblo, de estas tribus que habían llegado allí dentro del pueblo de Israel. No solamente fue el repartir la tierra, fue la enseñanza, fue la madurez que adquirió el pueblo de Israel en ese tiempo. Fue la revelación de Dios. Dios reveló muchas cosas a ellos a través de la vida de Moisés. Pero Dios a través de Josué mostró el poder de Dios también. Y ahí en el verso 5 nosotros vemos la promesa. Cuando Dios comienza a hablarle específicamente a Josué. Y eso es una palabra para tu vida. Tal vez tienes desafíos, tal vez tienes retos en tu vida, pero Dios comienza a hablarle a Josué de una manera tan motivante, de una manera tan asombrosa, en la cual Josué, yo creo que sentía escalofríos al escuchar el respaldo de Dios sobre la vida de él. Y ahí en el verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios siempre llega a lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nosotros. Y cuando Dios comienza a hablarle a Josué de esta manera, Dios no le dice: Josué, no te preocupes. Yo callaré las bocas de los que están alrededor tuyo. Tranquilo, Josué, que tú vas a tener tu casa con tu esposa y tus hijos. Dios no le dice a Josué: tranquilo, Josué, hay comida para todos. Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Habían tres cosas en el corazón de Josué que Josué temía. Uno, que fuera derrotado en medio de esa batalla. Josué tenía miedo que, aunque él sabía que Dios les daría esa gran victoria, pero había visto gigantes, naciones muy grandes, murallas gigantescas, armas, territorios muy bien guardados. Y Moisés tenía miedo de qué iba a suceder. Pero lo primero que Dios le dice en el verso 5 es, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tranquilo, Josué. Podrán haber gigantes, podrás tener obstáculos en tu vida, pero ningún obstáculo te va a destruir. Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Ese era el temor de Josué, el primer temor. Que fuera derrotado. Y Dios le dice: tranquilo, Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder destruir hasta el día en que yo te llame. Mientras que estés vivo, por mi gracia y mi poder, nadie te podrá destruir. Porque Josué sentía miedo, sentía temor de que en algún momento fuera destruido y no alcanzara a cumplir el objetivo en el cual Dios lo estaba colocando. Lo segundo que le dice es:
Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. El segundo temor que había en el corazón de Josué era decir, Dios, yo no soy Josué. Yo no soy Moisés. Yo no soy ese gran hombre de Dios. Yo no soy ese hombre que lo respaldaba la columna de día y el fuego de noche, el que abrió el mar rojo en dos, el que hizo descender maná, el que trajo las codornices, el que golpeó la roca y salió agua, el que con su vara y con su autoridad destruyó a una nación tan poderosa como el pueblo de Egipto. Pero Dios le dice a Josué, no tengas miedo, Josué. El temor de Josué era que tal vez él no estuviera a la altura de lo que estuvo de Moisés. Tal vez Josué tenía miedo, se sentía acomplejado. Tal vez Moisés, su rostro cuando descendió del monte Sinaí, su rostro, dice la palabra, que resplandecía. Tal vez Josué nunca vivió esto. Pero Dios le dice, Josué, como estuve con Moisés, el poder que tuviste en la vida de Moisés estará contigo. Y lo tercero que le dice ahí en el verso 5 es, no te dejaré, no te desampararé. El tercer temor de Josué era que Dios lo abandonara en medio de esa conquista de la tierra prometida. Si algo se trató siempre de que Moisés se asegurara en su vida, fue que Dios estuviera con él. Para Moisés no había nada más importante, sino que la presencia de Dios, que Dios estuviera con ellos. Eso lo vemos nosotros en Éxodo capítulo 33. Cuando Moisés ora y le dice, Dios mío, qué reto tan grande, pero yo quiero que tú estés conmigo. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia estará contigo y te daré descanso. Y Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y Dios quiere traer esa promesa para tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y tú podrás tener dificultades y momentos difíciles, pero nadie te va a destruir. Porque Dios peleará por ti. Dios pelea por ti. Así como Dios estuvo con Moisés, está contigo. El Señor que dijo en sus últimas palabras, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está contigo. Y no te dejará ni te desamparará. Dios está a tu lado. Nunca pierdas de vista la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios siempre te va a sustentar. Estará contigo. Esas son sus promesas. Porque eran los temores de Josué. Pero Dios responde a lo que había en el corazón de Josué. Dios responde a la necesidad de nuestro corazón. Y Dios sabe lo que tú quieres. Dios sabe lo que tú necesitas. Escúchame bien, lo que tú necesitas. Josué no estaba preocupado, su temor no era dónde iba a vivir, si tenía para comer esa noche. Sus verdaderos temores eran si iba a perecer en el desierto, si iba a ser derrotado, si Dios lo respaldaría como en algún momento, o por lo menos lo más cercano a como respaldó a Moisés. Pero Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Luego en el verso 6, ¿qué le dice Dios
a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le dice, esfuérzate, cobra ánimo, porque tú vas a ser el responsable de repartir la tierra. Y eso es una labor gigantesca. No solamente destruir en batalla a todos esos enemigos que tenían, sino que Josué debía tener la sabiduría y la guianza de parte de Dios para que de forma equitativa a cada tribu le debería entregar esa tierra que ellos habían conquistado y que Dios quería entregarles a cada uno de ellos. En el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto es maravilloso, porque Dios lo que le dice a Josué es sencillamente que a pesar de las conquistas, a pesar de los triunfos, a pesar de esas victorias, esas derrotas que sus enemigos iban a enfrentar, pero que nunca se apartaran de la palabra de Dios. Y ese es un gran reto que tenemos nosotros. Porque cuando las cosas nos salen bien, cuando nosotros comenzamos a ver las respuestas, cuando comenzamos nosotros a ver puertas abiertas, cuando comenzamos en nosotros a ver las promesas de Dios cumplidas, es cuando las personas más dejan la palabra de Dios. Es cuando la gente más se aparta de Dios. Mientras que tú tengas una necesidad, mientras que tú sepas que tienes que enfrentar algo en tu vida, tú vas a estar de rodillas. Tú vas a estar buscando a Dios, porque sabes que la única manera de lograr algo es que Dios obre en tu vida. Y sabes que el camino es la oración y la fidelidad a la palabra. Pero ¿qué sucede cuando Dios responde? Cuando los enemigos se han ido, han sido vencidos, y comienzas a disfrutar de la tierra de bendición. Ahí es cuando muchos ya no necesitan orar. Ya no necesitan estudiar o leer la palabra de Dios. Porque sienten que no hay por qué luchar. Y que eso que tenían que hacer para lograr esa gran conquista, lo lograron. Por eso, las grandes caídas, Dios guarde nuestro corazón y nuestra vida. Las grandes caídas de hombres de Dios están siempre luego de grandes conquistas. Vuelvo y te repito, las grandes caídas de hombres o mujeres de Dios siempre se dieron cuando ellos lograron grandes conquistas. Porque sentimos que podemos descansar. Y ahí cuando nosotros descansamos, cuando nosotros reposamos en ese sentido, es cuando el enemigo aprovecha y es cuando nosotros caemos. Cuando nosotros tenemos esos tiempos de abundancia, son los momentos donde más tenemos que estar buscando al Señor. Esos momentos donde se abren puertas, donde vemos la tierra prometida y comenzamos a disfrutar de ella, es cuando nosotros debemos estar más buscando al Señor, más comprometidos con Él, con su obra. Porque es cuando el enemigo va a aprovechar que tú has bajado la guardia y entras como en esa autosuficiencia y en esa autoconfianza de que ya logré algo, ya logré esta conquista, y cedes. Y es cuando muchos, después de que Dios les responde, las personas se apartan de las cosas de Dios. Cuando ya sacaron provecho de Dios, sienten que ya no es necesario tanto afán, ya no es necesaria
tanta oración, ya no es necesario leer tanto la Biblia, hay otras cosas. Divirtámonos. Pasémosla bien. No todo puede ser Biblia, no todo puede ser oración. Relajémonos un poco. Ahí, en ese momento, cuando cedemos, cuando nos confiamos, es cuando el enemigo aprovecha y caemos. Guarda tu corazón y oro al Señor que guarde el mío y de mi familia. Que no sea en esos momentos donde nosotros vemos que las cosas comienzan a funcionar cuando podemos caer. Luego en el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios vuelve a afirmar lo que dice el verso 7. Y Dios le dice luego le dice primero en el verso 7 que debe cuidar de hacer conforme a la ley de Moisés, a la palabra. En el verso 8 le dice: nunca se aparte, es decir, lo lleva aún más allá. Es decir, Dios no le está diciendo: mire, es que tú tienes que solamente ser obediente o saberte la ley o saberte la palabra de Dios, porque muchas personas se saben la Biblia, pero no la obedecen. Hay muchas personas que te recitan a ti de un lado para otro, pero sus vidas son vidas vacías, vidas sin Dios, vidas apartadas de Dios. Pero Dios aquí le dice en el verso 8, le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Dios lleva a Josué a que comprenda que no solamente es saber Biblia, es meditar, es profundizar en ella. Porque lo que realmente a nosotros nos va a traer ese despertar espiritual en nuestras vidas no es solamente que tú cojas y leas la Biblia como cualquier libro. No es solamente que tú leas y leas y leas sin sentido. Porque hay creyentes que leen la Biblia y la leen y la leen y la leen y la leen, pero no tienen no le sacan ese jugo, ese zumo de bendición para sus vidas. Simplemente leen y leen y leen porque tienen que leer, porque saben que tienen que leer la Biblia. Pero Dios le dice a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Siempre su palabra debe estar de continuo en tu boca. La palabra de Dios debe gobernar tu vida. Por eso Dios le dice a Josué que ponga su palabra en la boca, porque a nosotros nos gobiernan nuestras palabras. A nosotros nos gobiernan nuestras confesiones. Y lo que debe salir de tu boca debe ser la palabra de Dios. Tu vida debe estar saturada de la palabra de Dios. Tu boca tiene que continuamente estar allí recitando la palabra de Dios. Allí siempre y en todo momento la palabra de Dios debe estar continuamente en tu boca. Siempre y en todo momento. No puede estar solamente que tú digas: yo creo en la palabra de Dios, yo creo en lo que Dios dice en mi vida, yo creo en lo que Dios habla para mi corazón, pero no está en mi boca, no está gobernando mi vida, no me está gobernando. Y la palabra de Dios debe gobernarte. La palabra de Dios debe gobernar a tu familia, no los dichos, no las malas palabras, no el pesimismo, no la derrota, no la queja, sino la palabra de Dios debe estar de continuo en tu boca. Y lo dice aquí, dice: nunca se apartará de tu boca este libro.
Solamente siéntate con una persona y deja que hable esa persona. Y en 5 minutos tú te vas a dar cuenta si la palabra de Dios gobierna esa vida. Solamente con eso. No hay necesidad de ser un profeta ni nada por el estilo. Siéntate con una persona y escúchala durante 5 minutos. Si en esos 5 minutos esa persona no es una persona bíblica, con una fe firme, tú te vas a dar cuenta. Si en esos 5 minutos lo único que habla son groserías, quejas, problemas, angustias, que una cosa que me pasó, que no me pasó, y no menciona la fe, no está firme en la palabra de Dios, es una persona que no camina en la fe. La palabra de Dios, dice en el verso 8, nunca se aparte de tu boca la palabra. Dice, sino que de día y de noche vas a meditar en ella. Dios te manda a que tú medites en la palabra. Y en esta parte nos rajamos muchos. Porque nosotros muchas veces leemos la Biblia, nos sabemos versículos, nos sabemos verdades bíblicas, pero no meditamos. Y para meditar hay que tomar tiempo. Para meditar hay que leer, hay que estudiar, hay que pedir la guía y la revelación del Espíritu Santo para nosotros comprender las Escrituras. Que nosotros podamos desmenuzar la palabra y poder profundizar en ella. Medita en la palabra. Miren que no es solamente lo que hablábamos al principio, en el verso 3, donde dice que todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Dios aquí en el verso 7, en el verso 6, en el verso 8, en el verso 9, le describe qué es pisar. Y pisar es esforzarme para buscar sabiduría. Pisar es guardar la palabra, obedecerla, meditarla, confesarla, vivirla. Eso es pisar. Vivir una vida en la palabra de Dios. Vivir una palabra en la fe. Vivir una palabra en avance en la conquista. No es zapatear. Yo recuerdo muchas situaciones que vi alguna vez y en una de ellas había una situación donde había una persona que era como líder en un lugar, en una iglesia, de la parte de la guerra espiritual y de la oración y de la conquista. Y yo recuerdo que esa persona una vez estaba haciendo una reunión de liberación y cuando digamos que estaban en su furor, pues obviamente esa persona mandó a que todos se pusieran en el piso. Y como la Biblia dice que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, y que el Señor Jesús nos había dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, pues a la persona no tuvo otra que cuando estaba en ese momento de liberación comenzó a ponerse encima de la gente, a pisarla y pisotearla, porque estaba haciendo un supuesto acto de fe. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, estar nosotros incomodando a los vecinos de abajo cuando pisoteamos y pisoteamos y pisoteamos. Eso no es, hermanos. Es la autoridad que tú tienes en Cristo. No es que pisotees. Eso no va a pasar. O sea, si tú pisoteas, si vas a un concesionario a pisar un carro o un apartamento, eso no tiene ninguna validez espiritual. Lo que tiene validez espiritual es esto.
Es que tú tengas una vida de comunión con Dios. Que tú entiendas la posición que tú tienes en Cristo, la autoridad de la promesa de Dios y avanzar, pero avanzar no solamente en la oración, sino avanzar en la obediencia a la palabra de Dios, en obediencia y en esa palabra de Dios que gobierna tu vida, en la cual tú meditas de día y de noche. En la medida en que tú medites en la palabra de día y de noche, tú vas a adquirir autoridad. No porque eso te dé autoridad, sino lo que te da autoridad es entender lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 9 dice, vuelve y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le promete a Josué que Él estaría contigo, que Él estaría con él. Pero Dios le dice a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Y eso no significa que sea en nuestras fuerzas que hacemos que Dios nos esté con nosotros, sino que se esfuerce y sea valiente y no tenga miedo. Es decir, que nuestro esfuerzo no es lo que trae a Dios, porque Dios siempre está contigo. Lo que Dios le manda a Josué es que crea en Él, que se esfuerce en la fe, que se esfuerce en perseverar, en creer lo que Dios le está diciendo. No es que tú traigas a Dios si te esfuerzas, porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Todo lo que tenía que hacer por nosotros, el Señor Jesucristo ya lo hizo. Pero nosotros tenemos la perseverancia, tenemos la responsabilidad de esforzarnos y ser valientes en la fe. De que todos los días tú creas, de que todos los días tú medites, de que todos los días busques la palabra, de que todos los días te aferres más a la gracia de Dios y puedas comprenderla para caminar en victoria. No es el esfuerzo de Josué lo que lo llevaría a conquistar la tierra prometida, porque Dios ya les había entregado todo. Esos enemigos ya estaban llenos de miedo, de pánico, porque sabían que Dios estaba con ellos. Ellos estaban ya, como dicen, como un bocado de pan, listos para comer, listos para ser destruidos. Era solo ir, tocarlos, conquistar, ir con autoridad y Dios se los entregaría. El problema del pueblo de Israel no estaba en la conquista en sus enemigos. El problema no estaba en que Dios no se los diera. Es que Dios ya les había prometido esa tierra. Lo que Dios tenía que lidiar con el corazón de Israel y con el corazón de Josué era con su incredulidad. Era con su desobediencia. Era en cómo se veían ellos, como derrotados, como pequeños, como langosticas, como enanos al lado de esos gigantes. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate. No en que nosotros alcancemos las promesas por nuestros propios méritos. Es que lo que nosotros nos debemos esforzar es en permanecer en la fe, en la palabra, en la obediencia y con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Quiero saltar Josué capítulo 1 y llegar a Josué capítulo 23 en el verso 14. Dice, y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra.
Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto que estamos leyendo son 40 años después de Josué capítulo 1. Aproximadamente. Esto que acabamos de leer en el capítulo 23 y en el verso 14 ocurre casi que 40 años después que Josué estaba lleno de miedo, lleno de temor, lleno de incertidumbre para saber si eso que él tenía que enfrentar lo iba a lograr. Pero aquí ya Josué, casi de 80 y algo de años, se levanta en el pueblo y les dice que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas, dice, todas se os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Dios cumplió absolutamente todo lo que le prometió a Josué. Dice aquí la palabra en el verso 14. No ha faltado una sola promesa que Dios nos había dicho. Todo lo que Dios le prometió a Josué, a Moisés y al pueblo de Israel, todo lo cumplió 40 años después, cuando ellos alcanzaron a conquistar la tierra que Dios les había dicho. Dios, con esto te estoy diciendo esto, Dios lo que te promete lo hará realidad. Todas las palabras, todas las promesas que Dios haya hecho a tu vida, llegará un día donde tú digas, todo lo que Dios me había dicho, lo hizo realidad. Todo lo que Dios promete lo hará realidad, y esta es la prueba más maravillosa que podemos ver aquí en el libro de Josué. Un Josué que ha conquistado, un Josué que ha dirigido al pueblo de Israel, y 40 años después él puede decir que nada de lo que Dios le había prometido se fue a tierra. Todo se cumplió. Todas las palabras de Dios se hicieron realidad. Y Dios prometió estar con Josué todos los días, y todos los días lo hizo. Dios les dijo, yo les doy esa tierra, y Dios cumplió su palabra, y la tierra de esa tierra prometida, esa tierra de bendición, Dios se la entregó. Ellos tuvieron que conquistar, pero no fue su conquista, fue la conquista de Dios, que entregó a un pueblo completamente derrotado y vencido. Pueda que nosotros tengamos que enfrentar situaciones, pueda que nosotros tengamos retos y desafíos en nuestra vida, pero si a ti Dios ya te dio una promesa, puedes estar tranquilo, que si tú eres obediente a su palabra, que si tú crees y tienes una relación con Dios profunda y verdadera, y llevas una vida en obediencia, resultado de tu relación y tu conocimiento con Dios, Dios hará realidad todas esas promesas en tu vida. Y en Josué, ahí en el capítulo 24, un capítulo más adelante, del verso 8 al verso 15. Capítulo 24 de Josué, del 8 al 15. Dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos y heteos,
Gergeseos, Heveos y Jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto Dios se lo habla al pueblo de Israel. Y Dios les describe a todos los reyes y a las naciones que durante esos 40 años en la tierra prometida fueron destruidos por Dios. Y le dice Dios claramente, no con tu espada ni tu arco. A pesar de que ellos tuvieron que batallar, no fue el arco ni la espada la que les dio la victoria, fue Dios. Nunca se te olvide que es Dios el que te da la victoria. No es tu talento, no son tus capacidades, es Dios. Y a Él debes darle la gloria. El día que tú salgas de tus pruebas, el día que comiences a ver bendición en tu vida y empezar a ver todo, no es tu talento, no es tu experiencia, no es tu conocimiento, no es tu sagacidad, tu experiencia. Es Dios. Dios le dice claramente, no es tu arco, no es tu espada, fui yo. Dice el Señor, es Él. Y le dice, y os di la tierra, en el verso 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, porque es la gracia. Dios les dio una tierra que ellos nunca labraron. Dios les dio viñedos, ciudades que ellos nunca habían edificado. Les dio viñas y les dio olivares. La gracia de Dios obra en tu vida. Es la gracia de Dios. Porque ellos cuando conquistaron habían edificaciones, habían viñas ya sembradas, a punto de ser en cosecha. Encontraron tierra ya sembrada, lista para cosechar, para recoger. Vieron abundancia. Pero Dios les dice, ustedes nunca, por sus propias capacidades, tenían esa tierra. Ustedes están recogiendo. Ustedes están alcanzando algo que por gracia les es dado. Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida. Dios quiere que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. Pero es por fe. Es caminando en la fe. Es perseverando. No es tu espada. No es tu arco. Es el poder entender la gracia de nuestro Dios. No fue Moisés con la ley el que entra en la tierra prometida. Es Josué, nuestro Yeshua, Jesucristo, el que atraviesa el Jordán y nos da la victoria. Es Él el capitán de las huestes celestiales que te ha dado victoria a ti y a tu familia. Y tú vas allí, detrás de Él, cabalgando y conquistando en su nombre. Todas las promesas que Él tiene para ti se harán realidad. Hoy más que nunca te lo digo. Dios hará realidad, no por tu espada, no por tu arco, no por tus talentos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y te entregará a ti y a tu familia esa tierra de bendición que tú tanto anhelas. Todas las buenas palabras que Dios le prometió a Moisés, a Josué, ninguna de esas palabras cayeron a tierra. Todas las palabras que Dios nos dará o nos dio en algún momento, jamás ninguna palabra de Dios
caerá en tierra, sino que se harán realidad. Y tal vez tú dices hoy, pastor, pero muy bonito, pero estoy mal, estoy en ruina, estoy enfermo, estoy enferma, Señor. Pero yo te digo, la palabra de Dios cumple su propósito. Y tal vez tú no veas, pero mientras que creas y confieses esa palabra, como Dios le dijo a Moisés, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mientras tú te aferres a la palabra, a creer correctamente en el Evangelio, a confesar las promesas y a decir, Señor, aquí estoy, firme en mi fe, perseverando, conquistando, Dios hará realidad esa promesa en tu vida. No desmayes. Tenemos desafíos, tienes desafíos. Tal vez una etapa de tu vida se acabó y así como Josué, joven, tal vez inexperto, pero comienza una nueva etapa en tu vida. Dios hará realidad. Dios no te dejará, no te desamparará. Dios estará contigo en todas las situaciones que tengas que enfrentar. Pero siempre ten la fe y ten esa convicción como la había en la vida de Josué.